11:36 de la mañana, casi mediodía, en Ya Fue Sí, en Cítrica Radio por su Polio Chickens. Estábamos escuchando la más maravillosa música, Barracuda. Estábamos escuchando. Me encanta. Un temazo, Sí. retro, pero lindo, divino. Y este programa no termina acá, Tuta. Vos pensabas que ya nos íbamos todos, ya nos vamos, ¿no? Me dijiste recién fuera del aire, dijiste vámonos. Me dijiste vámonos, ya está, dijiste. Igual si me traes Morphy, si metes el Chegu de raíces. ¿Un buen Chegusán? Sí. Estamos por un Chegusán. Qué bien el Chegusán de ayer, que nos Sí. clavamos. Ayer hicimos equipo con Tuta. Sí, sí. Nos clavamos medio Chegusán cada uno. Vamos a recomendar a nuestros amigues de raíces. Sí, Hermoso sí. emprendimiento Hermoso familiar emprendimiento, sí. de amigues. Acá Gourmet. en Piñeiro. No, chiques. Pero gourmet, chicas. O sea, no saben, es un camino de ida. Sí, popular y gourmet. Una cosa, una mixtura fantástica, A Joaquín, saludos a Joaquín, que escucha siempre, cada vez que nos trae las cosas, nos dice, che, está buenísima la radio. Y siempre decimos, te vamos a mandar un saludo. Joaquín, gracias, amigo, Sí. por escuchar y alimentarnos, sobre todo. Sí, sobre todo por eso. Por cocinar tan rico, gracias. Sí, sobre todo por cocinar tan rico. Sí. Y @ los brownies de la China, nuestra gurú del dulce, ¿no? supuesto. Saben que es como la medialuna del abuelo. Se llama los brownies de la China, pero hace de todo, no es que solo hace brownies. China, Los brownies te son su amo. especialidad. China, te amamos y te extrañamos. Y ojalá alto maridaje, ¿o Sí. no? Le vamos a Alto pedir en maridaje. estos días. Lo que pasa es que me trajo una bocha de brownies para mi cumple. Sí, que- Me hice un regalo hermoso, increíble. Hashtag Encanutation. Sí, y recién, ayer creo que los terminamos. Como le estuvimos dando duro y parejo todos estos días, pero Rompió récord de brownies, o sí, sea. necesitamos renovar stock, así que la Sí. vamos a llamar en estos días. Pronto nos comunicaremos con @ los brownies de la China. Pero ahora este programa va a dar un giro inesperado. Oh. Más allá de que hay una consigna en la cual nos preguntamos si somos team pedir perdón o team pedir permiso, esa es la consigna del día de hoy, también nos preguntamos otras cosas en este programa. ¿Tú te sabías? Que no, pero quiero saber. Bueno, nos preguntamos cosas como esta, Ian Soler, llévese long. En Ya Fue nos preguntamos, ¿qué onda con...? ¿Qué pasa? ¿Cuánto equivale ¿Qué onda la con...? cantidad de árboles que haría falta para combatir la combustión de un auto que quita oxígeno? Jesús Cristo, yo estoy aquí. Vamos Dios, que este domingo no podemos perder, Vamos, ponga huevo Dios, ponga huevo, sí. ¿Por qué tenemos la cortina de Dios, de Jesucristo, ¿Vamos Tuta? a hablar de pedofilia? No, por hoy no. ¿No? Quizás mañana. Nunca lo descarto hablar de pedofilia, Bueno. pero hoy no. Hoy ponemos la cortina de Jesucristo porque vamos a hablar de la gente que no tiene patria. Y la patria de todos es el Señor Jesucristo, claro que sí. Dejando 200 millones de religiones de lado. Qué lindo, sí, ponémelo de vuelta. Rarísimo. No, Pero está bien. La patria de todos no es Jesucristo y eso está clarísimo porque hay un montón de gente que no tiene nacionalidad. Pipa, se llaman apátridas, se llaman apátridas, no importa qué religión tengan, Sí. no tienen nacionalidad. Y hoy, más allá de una religión, lo que vos necesitás para vivir y moverte en este sistema capitalista, en esta modernidad, en este mundo globalizado, es una nacionalidad. Porque sin nacionalidad, en este mundo de fronteras, no sos un carajo. En este mundo de No sos fronteras, me nada. gustó eso. Y no tenés ni derechos, Tuta. No tenés ni derechos. Y a veces, aunque tengas. Y a veces tenés nacionalidad, pero tampoco tenés derechos. Es Exacto. muy loco. O ¿no? depende de tu nacionalidad, tenés más o menos O derechos. más o menos. Y también depende Bien. cuánta plata tenés, también tenés más o menos derechos. Es loca la vida. Una mierda de mundo en el que vivimos. Es hermoso el mundo, básicamente. pero hoy nos vamos a centrar en la gente que no tiene nacionalidad. Bien. ¿Cómo se llaman? Se llaman apátridas, porque hay muchas personas que se mueven de un país para el otro, muestran el pasaporte y para ellos es algo común, ¿no? Es algo común para la clase media argentina, media alta, es irse de vacaciones, ¿no? Quizá el Camboriú, me voy a otro país, la gente con mucho dinero se va a Europa, ponele. Ajá. Sabemos que este programa lo escucha gente con muchísimo poder Sí, adquisitivo. sí, muchísimo. Muchísimo poder adquisitivo. Sí, sí, sí. Esa gente está acostumbrada. sobra plata. Por supuesto, 10.000 guaraníes 10.000 tengo en mi guaraníes. casa. 10.000 guaraníes tengo en mi casa, que son como 300 pesos. Bien. Y esa gente no puede concebir que haya gente que no tenga pasaporte y que se le haga prácticamente imposible viajar por el mundo. Y no porque hayan cometido algún delito, simplemente porque son apátridas. Esos son los apátridas. Y hoy vamos a hablar un poquitito de ellos y de algunos ejemplos Dale. que quizás sean conocidos y otros quizás no tenían ni idea vosotros. Una apátrida es una persona a la cual ningún estado considera nacional suyo. Okay. Es decir, que no tiene ningún país, no tiene ninguna nacionalidad. Y se calcula que hay 10 millones de personas apátridas hoy
en el mundo. ¿Esto qué representa? Un problema enorme para esta gente porque ningún estado... Es muchísimo. Es muchísimo 10 millones de personas. Muchísimo. ¿No, Tuta? Es un montonazo. Es más población que Brasil, ponele, que Uruguay. Muchísimo. Que Brasil, no, perdón, que Bolivia. Más población Qué que raro. China, boludo, 10 millones. No, mentira. Y Que ya más Bolivia. me quedé como... Sí, vos me dijiste, sí, porque sos una goalkeeper de esas que, Sí, que yo te defiendo invalorables. todo. Vos me defendés todo, Sí, lo que te yo, defiendo todo lo que yo digo. Excepto cuando metés un... Cuando tiro un Trotsky en el medio no me defiende Cuando tanto. tirás un Trotsky o cuando metés una inclusión donde no lo hay, que Sí, además sí. me lo pegaste. Sí, encima te lo repegué. Digo inclusivo en Le estás cualquier repifiando los palabra. inclusivos. Sí. Sí, le estoy repifiando. Bueno, pero en esta, escúchame para no pifiarlo. Pero los datos te los defiendo a muerte. Sí, los datos como este me los defendés Sí, a muerte. sí. 10 millones de apátridas hay en el mundo. Esto es un problema enorme porque no es solo el tema de tener un pasaporte y de poder viajar, chickens. Sí. Ese es el lado pequeño burgués del análisis de los apátridas. Sí. El problema es que no tienen derechos. No se les garantizan derechos. Ningún estado le garantiza derechos y no tienen la posibilidad, además de viajar a ningún país distinto al que se encuentran, ¿no? Abrir una cuenta en el banco, por ejemplo, no puede una apátrida. No puede abrir una cuenta en un banco. No puede comprar una propiedad o no puede firmar un contrato de alquiler. Incluso en muchas No ocasiones puedes acceder a la salud. ni a la educación. educación. Ni a la educación ni a la salud, depende en qué país vivas, ¿no? Es mucho más probable que una apátrida estudie en Argentina, que la educación es pública, que estudie, ponele, en Chile, donde la educación, ponele, no es pública. Sí, igual hasta ahí, porque incluso en las escuelas públicas acá te piden documentación. y También, un montón de otras claro, cosas. claro, exactamente. Así que no solo no tenés posibilidad de comprar cosas, de adquirir bienes, sino que tampoco tenés posibilidad de laburar, de firmar un contrato de laburo, ni de acceder a la educación o a la salud, depende de dónde vivas, ¿no? En algunos casos las personas son apátridas desde que nacen siendo apátridas, y en otros es algo que les sucede en algún momento de la vida. Son las dos circunstancias que tenés de ser apátridas, ¿no? En algunos de los casos hay diferentes razones, ¿no? Para que alguien sea apátrida. Son muy diversas esas razones y en general se mezcla lo legal con lo político, con factores religiosos también, Tuta. Hay mucho factor religioso en el medio. Si no termino de entender cómo se llega a esa instancia. Ahí vamos a ir con los casos. Bien. En muchos casos se debe a vacíos legales, simplemente. Porque hay dos modalidades. Ya, los países que no otorgan, los países no otorgan la nacionalidad de la misma manera. Hay dos modalidades que prevalecen entre todos los países del mundo sobre cómo se otorga la nacionalidad. Son como dos técnicas de otorgamiento de nacionalidad, son dos grandes corrientes a la hora de otorgar la nacionalidad. Está la que se llama ius sanguinis, que es en la que los padres le dan a su hija su nacionalidad. Y está la ius solis. Solis viene de suelo, de tierra. Donde nacés. Exacto, la persona obtiene la nacionalidad de un país en el que nació. Dentro de ese territorio vos naciste, inmediatamente sos nacional de ese país. Perfecto. ¿Se entiende? Sí. Pero hay vacíos legales. Imaginemos que una persona nace en un país donde solo se le da la nacionalidad a los hijos de los ciudadanos. Suponete eso. Naciste en un país donde solo se le da la nacionalidad a los hijos de los ciudadanos de ese país. Pero los padres de esta persona nacieron en un país con otra legislación, con otra modalidad de otorgamiento de nacionalidad. La que dice que tenés que nacer en su territorio, ponele. Entonces, ¿qué pasa? No se transmite la nacionalidad. Este sería un caso típico de una apátrida en la actualidad. Pero la cosa puede ser más complicada. Es decir, vos sos hijo de gente a la cual, ponele, sos de Siria. Sí. Ahora te voy a contar un ejemplo de Siria en instantes nada más para que veas cómo es la cosa. Ponele que vos sos sirio y naciste en Beirut. Bien. Ponele. Sí. Siria solo le da a los que nacen en su territorio, pero vos naciste en Beirut, que solo le da a los hijos de beirutenses. Entonces no tenés nacionalidad. Pues no te la va a dar ni Siria ni de Beirut. No tenés nacionalidad. No tenés derechos. ¿Y cómo lo resolves? Uf, es tremendo. Es tremendo. En muchos casos es muy difícil de resolver. Hay gente que muere apátrida, que no tiene posibilidad nunca de acceder a nacionalidad. Por ejemplo, tenemos ideas, si en este caso puntual que acabas de mencionar, Sí. tenés alguna forma de tanto en Siria o en Beirut tener... o sea, está bien, ni bien nacés no lo podés realizar Sí. justamente porque no cumplís con los requisitos de ninguno de los dos lugares. Sí. Pero ¿existe alguna manera de eventualmente lograrlo? Si, no sé, si explicás la situación, no sé. Hay países en el mundo que otorgan nacionalidad a los apátridas. Hay países mirá. que tienen más predisposición para hacer ese tipo de trámites, como por ejemplo Brasil. Bien. Brasil es un país que suele dar nacionalidad o por lo menos iniciar el trámite de residencia a gente que no tiene patria. Bien. Hay distintos países, son muy poquitos en el Pero mundo. no existe, en estos dos países, por ejemplo, no existen excepciones. No,
se podría llegar a hacer un trámite quizá, dependiendo del sistema legal de cada país, para que esa persona pueda acceder a la educación, ponele, a la educación básica. Bien. Pero va a tener problemas para transitar, para moverse y para acceder a los servicios durante toda su vida, esa persona. Claro. ¿Okay? Aunque parezca algo de otro siglo, del pasado, todavía existen más de 20 países que otorgan la nacionalidad por sangre, pero solo por parte del padre. ¿Ok? La mujer no importa, adivina qué países serán, ¿no? Seguramente los de cualquiera, Oriente en realidad, Medio. Porque patriarcado... Sí, pero está mucho más fuerte en Oriente Medio, amiga. Sí. Oriente Medio está repicante con ese tema, por un tema religioso. Es decir, que si la madre es soltera o no se conoce al padre, por más de que la madre sea de ese país, les hijes van a ser apátridas. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Eso pasa, lamentablemente eso pasa en países como Omán, por ejemplo. En Omán la mujer se queda soltera o no sabe de quién es el padre y decidió tenerlo igual. Ese chico va a ser apátrida, nunca va a tener nacionalidad y nunca va a tener derechos. Eso sucede. Es un caso interesante es este que te decía yo, que es el de Maja Mamo. Se llama, es una activista por los derechos humanos. Sus padres son sirios, su papá es cristiano, su mamá es musulmana y los matrimonios interreligiosos no están permitidos en Siria. Entonces, ¿qué hicieron? Se mudaron al vecino de Siria, que es el Líbano. Ahí nacieron Maja y todos sus hermanos. Sin embargo, el Líbano solo le da la nacionalidad a los hijos de libaneses, por lo que ninguno ni ninguna de les hijes de ese matrimonio tuvieron nacionalidad. Y tengo una pregunta, en este tipo de lugares donde todavía predomina tanto a ese nivel tan extremo como la institución patriarcal, porque ya es una institución. Si yo siendo mujer apátrida me caso con un patriota, ¿con un hombre? Claro. ¿Puedo acceder a la nacionalidad de esa persona o ni siquiera puedo acceder al matrimonio si soy apátrida? Vos primero, bueno, en el caso de Siria tendrías que ser musulmana porque si no, no te dejan ni casarte. Primero te tenés que convertir al Islam. Y después te dejarían casarte y seguramente a vos primero te den la residencia y después te den la nacionalidad. Bien, podría llegar a acceder a la nacionalidad si tengo un marido. Exacto, un marido que sea de ahí y que sea musulmán. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿qué le pasó a Maja Manon y a sus hermanos? El Líbano solo le da la nacionalidad a los hijos de libaneses, entonces no tuvieron la nacionalidad. Y Siria tampoco se le da porque Siria solo le da la nacionalidad a los hijos de matrimonios que están registrados por el Estado. Es decir, que vos tenés que ser primero musulmán y casarte, y ahí te inscribe el Estado, y si no estás inscripto, no te da nacionalidad. Maja vivió como pudo, hasta que un día quiso viajar a otro país, se quiso ir del Líbano, y empezó a investigar cómo otros estados la podían ayudar, y lo consiguió en el año 2016 con Brasil. Ahora vive en Brasilia y tiene derechos como residente, y todavía está esperando acceder a la nacionalidad plena. Claro, porque encima de eso, o sea, desde donde estás tenés que ver cómo podés tramitar la nacionalidad en otro país y después tenés que ver cómo carajo llegás a ese otro país, porque si encima no tenés documentación, viajar es casi imposible. Casi imposible, Tuta. Te tienen que ofrecer un salvoconducto, por ejemplo, en este caso, Brasil. Te agarran en el Líbano, te llevan a la embajada o al consulado brasileño, de ahí a un salvoconducto hasta el aeropuerto y de ahí te llevan a Brasil donde empezás los trámites. Es increíble que este tipo de cosas sucedan, pero suceden. Y así como existen estos casos, nos encontramos con comunidades enteras que son discriminadas. Por ejemplo, podemos mencionar el caso de los judíos alemanes. En el año 35, el gobierno nazi les negó la nacionalidad y se convirtieron en apátridas. Por eso es que también se desperdigaron luego por un montonazo de países del mundo, incluidos Argentina. Pero en la actualidad hay ejemplos más cercanos que son los rohinyá, por ejemplo. Los rohinyá son una etnia musulmana que en el año 2017 fue víctima de un genocidio tremendo en Myanmar. En Myanmar los asesinaron de a millones y muchos se fueron, se escaparon hasta el vecino país de Bangladesh, pero ahí tampoco fueron bienvenidos. Así que ninguno de los dos países los considera como nacionales y quedaron como apátridas y viven en lo que vendría a considerarse el asentamiento más grande del mundo. Es como un lugar entero que está en la frontera entre Bangladesh y Myanmar, entero, enorme, de millones de casas de chapa, de chabolas, como le dicen los españoles, donde vive esta gente sin patria y sin derechos en la frontera entre dos países. Eso sucede en la actualidad. Eso es un genocidio que sucedió en el año 2017. En nuestro mundo. En nuestro mundo, en nuestro planeta. También está el caso de los haitianos en República Dominicana. Recordemos, Haití y República Dominicana son parte de una misma isla. En un lado está República Dominicana con un nivel de vida más alto y en el otro lado de la isla está Haití, que es el país más pobre del mundo y muy castigado, muy castigado. Un fallo en el año 2013 dejó a 200.000 haitianos nacidos entre el año 1929 y 2017 sin documento y sin nacionalidad. Se les retiró la nacionalidad.
nacionalidad. Son los vecinos pobres de República Dominicana. Por eso los gobiernos de derecha de República Dominicana consiguieron esto, que se le quite la nacionalidad a gente que ya la tenía. Una cosa de locos, total. ¿Con qué argumento? Y son hijos de haitianos que nacieron en Dominicana y los padres estaban en situación irregular. Esa es la justificación. Bien. ¿Se entiende? Eran inmigrantes ilegales, tuvieron hijos, entonces ustedes también son ilegales, chicas. Otro de los casos muy recientes es el de los venezolanos que nacieron en Colombia. Con la crisis sabemos que millones de venezolanos se mudaron al exterior. Hay muchos aquí en Argentina. En este caso, en el caso de Colombia, el problema es de los bebés que nacieron en territorio colombiano, porque Colombia es un país que te da nacionalidad si por lo menos uno de tus dos padres, tu madre o tu padre, es de Colombia. Bien. Si no, no te la da. Y estos eran hijos de venezolanos. El gobierno reconoció esta situación como un problema excepcional hace poquito, si no me equivoco fue el año pasado, y le dieron la nacionalidad a 24.000 niñas. Todo esto después de reclamos de todos los organismos de derechos humanos internacionales. De padres venezolanos. De padres venezolanos. Exactamente. ¿Qué pasa acá en Argentina? En Argentina nosotros no tenemos ese tipo de conflictos ni cerca. Para nosotros es, vos podés ponerle, si naciste en España, hijo de inmigrantes argentinos que están en España, vos tenés la doble nacionalidad. Argentina no tiene ningún problema para eso. La verdad es que es un país en ese sentido muy abierto. Pero tenemos un caso muy particular, muy conocido, que es el de Gonzalo Higuaín, el Pipita Higuaín, que es apátrida. Rey de memes. Rey de memes. Protagonista Higuaín, de todos los memes. Protagonista de memes y es también protagonista de esta historia que estamos contando en el ¿Qué onda con? Del día de hoy. A ver. Él es apátrida. ¿Por qué? Porque él nació en Francia. Nació en la ciudad de Brest, en Francia, en el año 87, debido a que su papá, Jorge Higuaín, que también era futbolista, le surgió la posibilidad de jugar en un equipo de allá, el Stade Vertois. Argentino el padre. Argentino el padre, exacto. Ha llegado a jugar incluso en la selección y se fue con su madre, Nancy Zacarías, a vivir allí, estando ella embarazada de Gonzalo. Ella también argentina. Ella también argentina, ambas argentinas. Nació finalmente Higuaín en Francia como apátrida, dado que Francia solamente otorga nacionalidad a hijes de franceses. Y Argentina, en ese entonces, solo a los nacidos en su territorio. Argentina lo que tiene es una facilidad para que vos, comprobando que sos hije de argentines, te den la nacionalidad. ¿Se entiende? Sí. Pero inmediatamente tenés que hacer un trámite. No es que inmediatamente te la dan. ¿Se entiende? No es automático. Okay. Exacto. El padre se equivocó por ignorancia, no lo inscribió ni en el consulado ni en la embajada de Argentina en París, y Francia no lo aceptaba porque no era hijo de franceses. Entonces se quedó sin documentos y vivió así hasta los 12 años más o menos. A los 10 meses de vida se lo trajeron a Argentina al Pipa. Y vivió sin documentos hasta los 12 años. ¿Se pudo escolarizar, todo eso? Sí. ¿Qué pasó? Y esto lo admite el mismísimo Jorge Higuaín, el padre de Gonzalo. Sí. Admitió que a Gonzalo lo dejaron embarcar en Francia porque les mostró la partida de nacimiento, pero el lío fue en Argentina, dijo. No podía ingresarlo porque no era francés ni argentino. ¿Y cómo dijo que lo dejaron entrar? Porque él era un futbolista conocido. Claro. Si no, no lo hubieran dejado ingresar. Imagínate. ¿No? Es otra historia de poder, es otra historia del mundo en el que vivimos, otra historia de desigualdades, ¿no? ¿Y cómo logró tener nacionalidad acá? Bueno, cruzó la aduana gracias a que Jorge era futbolista. Después intentó durante años que le dieran nacionalidad argentina, sí. Le hicieron dar muchísimas vueltas porque no es un trámite sencillo, y finalmente el consulado de Francia, el consulado galo, le otorgó ciudadanía, no nacionalidad, y pasaporte. Por lo tanto, el chico pudo empezar a poder viajar, a moverse por el mundo. Ya tenía 11 o 12 años cuando obtuvo sus primeros documentos, Higuaín. Los primeros documentos tuvo a los 12 años, y no fue por especulación ni por conveniencia que lo hizo el padre, sino por simplemente un error de no haberlo anotado en su momento. Así que Gonzalo era francés antes de ser argentino, porque después desistió de hacer el trámite en Argentina porque era muy engorroso. Así que siguió siendo francés hasta que hizo un par de goles en primera de River y le empezaron a tirar nacionalidades por todos lados, porque ¿qué? Representa guita un jugador de primera. Qué raro. Un jugador de primer nivel mundial. Entonces ahí sí todos queremos que sea de nuestro país el muchacho. Somos vergas, Y así es el mundo, chickens. Lo traigo como un ejemplo de cómo funciona este hermoso planeta Tierra en el que vivimos. Un ejemplo más. Y la importancia de tener una nacionalidad. No estoy hablando de nacionalismo, de Biondini, de Iorio. No estoy hablando de eso. No es patriotismo. No es patriotismo esto. Esto estamos hablando de gente, de humanes como nosotros, que no tienen ningún derecho por haber nacido
conocido en lugares con conflictos. Y también son muy conocidos los casos más extraños de apátridas, son los de que son de un país que ya no existe, que dejó de existir. El caso más conocido es el de que luego terminó siendo una película interpretada por Tom Hanks, de este muchacho que vivió en el aeropuerto décadas y décadas. Recién lo pudieron sacar del aeropuerto como La Terminal. La Terminal es la película. No me acuerdo de qué país era, pero era de un país ex soviético que dejó de existir en un momento y se quedó en un aeropuerto durante décadas y décadas y décadas y décadas. ¿Se entiende? ¿A qué nivel puede llegar? ¿A qué nivel puede llegar a que un tipo viva en un aeropuerto durante 30, 40 años? En fin, da para hablar muchísimo más, pero creo que con esto se ilustra más o menos lo que quería contarles. Espectacular, que hay Patorre. un montón de gente que no tiene nacionalidad ni derechos, Pipa. La nacionalidad te trae consigo un montón de derechos y uno no es consciente de eso. Una locura. 11:56 de la mañana. ¿Qué les parece si nos clavamos un temazo, una tanduli? Y después volvemos, que tenemos a Roberto Rondon quizá, y sobre todo tendremos alguna que otra conspiración.